Bueno, jóvenes, la sesión pasada revisábamos los aspectos de las etapas monárquica de Roma, vimos sus reyes, vimos las cuestiones en las que la sociedad se desarrollaba en ese momento. Posteriormente vimos una introducción a lo que era la República Romana, vimos sus aciertos, analizamos también lo que fueron los movimientos y manifestaciones de los plebeyos para poder lograr condiciones más igualitarias. Veíamos también lo que fue las secesio plebis, que fueron movimientos de plebeyos con la finalidad de presionar a los patricios para poder obtener derechos, y un funcionario que emanó de esos movimientos que se llamó el tribuno de la plebe, cuyo objetivo era precisamente proteger los intereses de las clases bajas de los plebeyos. ¿Sí? Ahora, en esta clase lo que vamos a ver es la continuación de las magistraturas. Vimos lo que las magistraturas ordinarias de la República. Vimos lo que era el cónsul, el pretor, el edil, el cuestor, el censor, cada una de sus funciones, y vimos una de las magistraturas extraordinarias, que fueron los decémviros, por ejemplo, y hoy toca el turno a tratar el tema de los dictadores. Los dictadores como magistratura extraordinaria de la República Romana. ¿A qué me refiero como extraordinaria? A que quiere decir que solamente se convocaba un dictador cuando había un peligro real e inminente que ponía en duda la supervivencia misma del Estado. Ahora, hoy nos toca ver la etapa o la magistratura de la dictadura. El dictador. ¿Qué es el dictador? Un dictador era un magistrado de la República Romana, al que se le conferían plenos poderes y plena autoridad del Estado, para hacer frente a, como ya se dijo, a una emergencia o amenaza real e inminente, cuyas consecuencias podían poner en peligro la existencia misma del Estado. Todos los demás magistrados debían subordinarse plenamente a las instrucciones del dictador. Ahora, para evitar que la dictadura amenazara al propio Estado, es decir, para evitar que la dictadura amenazara a la misma República Romana, se impusieron serias restricciones al poder de los dictadores, al aspecto del tiempo. Es decir, el dictador estaba por un periodo muy breve, en el cual tenía la obligación de hacer frente a la emergencia o contingencia por la cual hubiera sido puesto en ese cargo. Bueno. La esfera de autoridad del dictador era parecida al del cónsul, sin embargo carecía de los frenos y de las limitaciones que el cónsul podía tener. Por ejemplo, el dictador en funciones de cónsul no necesitaba ni requería, mucho menos, que sus órdenes fueran ratificadas o revisadas por el Senado, o que el tribuno de la plebe pudiera vetar sus acciones. Como era una magistratura extraordinaria que se llamaba en periodos graves, entonces se tenía la necesidad de que el dictador debía poder trabajar sin ningún tipo de freno, sin ningún tipo de obstáculo para poder resolver la situación por la que fue puesto en el cargo. Este tiempo del que hablamos se trata de 6 meses. Al dictador se le daban 6 meses para poder resolver
la contingencia o situación que apremiaba la existencia de esa magistratura extraordinaria. Ahora, el dictador no estaba solo, tenía un segundo al mando, que se llamaba el Magister Sequitum, que es como un lugarteniente. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de algunos de los dictadores famosos de Roma. De la primera persona que vamos a hablar se llamó Lucio Quincio Cincinnato. Lucio Quincio Cincinnato fue un patricio romano que vivió alrededor del año 458. Durante este momento, Roma se encontraba asediada o amenazada por fuerzas enemigas, por los volscos y los equos, por lo que se decidió llamar al ejército comandado por uno de los cónsules para hacerle frente. Sin embargo, las tropas romanas estaban sitiadas, por lo cual no podían acudir al auxilio de Roma. Por lo que el Senado decidió convocar a la dictadura, a un hombre fuerte que consiguiera alejar el peligro que amenazaba a la ciudad. Este hombre fue Lucio Quincio Cincinnato, de quien se dice que era un patricio que personalmente araba sus tierras, por lo cual la leyenda reza que en el momento en el que fueron a hacerle del conocimiento que había sido nombrado dictador de la República de Roma, la leyenda cuenta que él estaba arando sus campos. Lucio acepta el cargo y pone manos a la obra. En pocos días levanta un ejército con el cual consiguió derrotar a los enemigos de Roma. Una vez derrotados los ejércitos invasores, renuncia al cargo de dictador a las 2 semanas de haber asumido el cargo. Es decir, él repelió una invasión en solamente 2 semanas. Una vez entregado el poder al Senado, volvió a sus tareas agrícolas para que el Estado pudiera tomar su curso normal. El segundo es Marco Furio Camilio. Marco Furio Camilio también fue un dictador romano, pero él fue dictador en muchas ocasiones. Muy bien, entonces hablábamos de los dictadores de la República Romana. Hablábamos de Marco Furio Camilio, quien vivió entre el 446 y el 365 a.C. Decíamos que él fue elegido para hacer frente a una amenaza real e inminente a la ciudad de Roma. El ejército romano se encontraba sitiado, por lo cual no podía acudir al auxilio de la ciudad. Él fue elegido para poder hacer frente a esa amenaza. En pocos días, Marco Furio Camilio levantó un ejército que fue capaz de repeler la invasión y entregó el poder solamente 2 semanas después de haber asumido el cargo como dictador de Roma. En el 391, Marco Furio Camilio fue acusado de corrupción. Posteriormente, él se retira fuera de Roma debido a esa acusación. Sin embargo, antes, él había asumido la magistratura con toda dignidad. En el 396, los bellenses, falisos y fidenses se rebelaron contra Roma. Aquí fue cuando Marco Furio Camilio fue nombrado de nuevo para hacer frente a ese peligro que tenía la ciudad. De nuevo, él sale victorioso y entrega el poder una vez que la crisis había pasado.
Posteriormente se decidió ofrecer a Camilio el cargo de dictador una vez más, para que librase el peligro de la ciudad. Tras derrotar a los galos, entró en Roma con triunfo. Fue aclamado como Pater Patriae, que quiere decir padre de la patria, y Conditor Alter Urbis, que quiere decir padre de la patria y segundo fundador de la ciudad, debido a que sus servicios ya habían generado que la ciudad fuera salvada varias veces. En el 389, las tribus vecinas se levantan de nuevo contra Roma, aprovechando la situación inestable que se vivía en ese momento, debido a la debilidad de la República Romana tras la invasión de Galia. Camilio fue nombrado dictador otra vez, quien se enfrentó a sus enemigos en sucesivas batallas y venciéndoles. Nuevamente, al terminar su encargo, Marco Fulio Camilio devuelve el poder al Senado. Finalmente, entre los años 368 y 365, el Senado volvió a tomar como dictador a Camilio en varias ocasiones. A propósito de terminar con guerras internas, desorden civil y una epidemia de peste que azotó la ciudad. Marco Fulio Camilio fallecería a causa de la peste en el 365 a.C. Bueno, ahora hablaremos de Julio César. Cayo Julio César fue un general romano. Exactamente, recibió el título de dictador en el año 49 a.C., con el objetivo de finalizar la guerra civil. Roma estaba dentro de una guerra civil encarnizada entre los grupos plebeyos. Ahora bien, si bien es cierto que renunció a la dictadura, no menos es cierto que amplió muchas veces el periodo como dictador con el pretexto de la guerra de las Galias y la guerra contra Vincigétorix, que era el rey de los galos. Al final de la guerra de las Galias, con la derrota de Vincigétorix y básicamente un genocidio que se cometió en la Galia, es el momento en el que Julio César renuncia a la dictadura. Sin embargo, era muy popular entre la gente y fue nombrado Dictator Rei Gerundae Causa, que quiere decir dictador por causa popular, con un mandato de 1 año, rompiendo de nuevo con los límites que el Senado le había impuesto de ostentar el poder absoluto. Posteriormente, la gente le daría el título de Dictator Perpetuo. Y aquí es donde los senadores romanos comenzaron a tener ciertos y muy fundados temores de que Julio César no quisiera devolver el poder al Senado. Julio César, aprovechando la popularidad que tenía entre la gente, hacía que ellos le siguieran dando poder y extendiendo el poder. Sin embargo, un 15 de marzo del año, no lo recuerdo bien, pero aquí lo tengo, 2 segundos, del año 44 a.C., Julio César es asesinado por el Senado romano. El Senado romano tenía serias dudas de que Julio César fuera a devolver el poder. No querían tener un nuevo rey o un dictador perpetuo. Por lo tanto, a él lo asesinan dentro de lo que se conocía las idus de marzo. Sin embargo, para desgracia de los senadores romanos, ese acontecimiento solamente aceleraría la caída de la República Romana.
puesto que Octavio, el hijo putativo de Julio César, aprovecharía esos acontecimientos para precipitar la caída de la República, perpetuarse él como sucesor de su padrino Julio César y establecer un gobierno totalitario que se llegaría a conocer en primer momento como el Principado y en segundo momento como el Imperio. Cabe decir que a la muerte de Julio César, la dictadura fue abolida como una magistratura romana, sin embargo el daño ya estaba hecho. Ahora, hablemos un poco de la estructura y las fuentes del derecho romano durante esta etapa republicana. Ahora, las fuentes del derecho romano de la etapa republicana eran, en primer lugar, los plebiscitos, que era todo aquello que la plebe ordenaba, y los plebiscitos tenían la capacidad de elevarlo a ley. Eran consultas que se hacían al pueblo. Es lo que nosotros actualmente conocemos como referéndums o consultas populares. Esos eran los plebiscitos. Los senadoconsultos era todo lo que el Senado autorizaba como una fuente formal del derecho. El Senado adquiría la capacidad de hacer leyes. En pocas palabras, podríamos decir que los senadoconsultos son todas aquellas leyes, normas, órdenes y cualquier reglamentación que hubiera sido emanada por el Senado. Posteriormente tenemos la ley, que era lo que el pueblo manda y lo que el pueblo establecía, una vez, naturalmente, habiendo cumplido el procedimiento formal de creación. Posteriormente tenemos los edictos y los edictos de los magistrados. Era la forma y los programas en que los magistrados desarrollaban su actuar, es decir, su magistratura. Y en una última clasificación tenemos la jurisprudencia, que son aquellas opiniones emitidas por los jurisconsultos, que eran los que interpretaban las leyes y emitían la asesoría jurídica a quienes los buscaban, sobre las diversas cuestiones que se planteaban en el día a día de la vida romana. Entonces, podemos decir que las fuentes del derecho de la República Romana fueron la ley, los plebiscitos, los senadoconsultos, los edictos de los magistrados y la jurisprudencia. Y la ley debía tener un concepto, tenía pues sus partes y tenía una clasificación. Sin embargo, las normas base de la República Romana fueron las 12 tablas. Recordemos que las 12 tablas fueron ese conjunto de reglas y ordenamientos que emanaron de la Secessio Plebis. Ahora, veamos las clases de ley. Las leyes curiadas y las leyes centurias. Las leyes curiadas eran emitidas por los comicios por curias y las centurias emitidas por los comicios por centurias. Y esta es la segunda tarea. Van a investigar cuáles eran las curias y cuáles eran las centurias y cuál era la diferencia entre ellos. Sí, pero están claras, como a las 7, por acá. ¿Y cuál es la primera tarea? ¿Mande? ¿Cuál es la primera tarea, perdón? La primera tarea, creo que no se las había dado,
Pero en la primera tarea quiero que hagan un ensayo de las campañas de Julio César. Ah, gracias. Gracias. Muy bien. Continuamos. Ahora, la estructura de la ley romana tenía tres partes. Tenía la prescriptio, la rogatio y la sanctio. En la prescriptio se indicaba el nombre del magistrado que propuso la ley y el día en que fue votada. Hoy en día tenemos que, por ejemplo, las leyes tienen un capítulo para justificar el por qué esa ley debe de existir. Este es el antecedente más inmediato. Posteriormente tenemos la rogatio, que es propiamente el texto de la ley. Por lo tanto, es la parte más importante del ordenamiento o de la fuente. Y por último, la sanctio era el apartado en el que se señalaban las disposiciones relativas a la observancia de la ley, así como la sanción aplicable en caso de que la ley fuera infringida. Es decir, era un apartado en el que se decía quién tenía que cumplir la ley y los castigos en contra de quien incumplía la ley. Y como les decía, las 12 tablas fueron la base del ordenamiento jurídico de la República Romana, porque fueron aquellas que emanaron de la Secessio Plebis, que como ya lo mencionamos, fueron esos movimientos llevados a cabo por los plebeyos para defender o a intentar hacer frente a los patricios y los abusos que estaban cometiendo en su contra. Ahora, ¿cuál es el contenido de las 12 tablas? Lo podríamos decir de la siguiente manera. La primera y la segunda tabla hablan sobre la organización y el procedimiento judicial. La tercera habla acerca de los deudores insolventes. La cuarta habla sobre la patria potestad del paterfamilias. Más adelante vamos a ver qué era la patria potestad y quién era el paterfamilias. La tabla número 5 habla sobre la tutela y la curatela. Son dos instituciones que siguen existiendo en el derecho actual. La tabla número 6 habla sobre la propiedad, que también veremos cómo concebían los romanos la propiedad. La tabla número 7 habla acerca de las servidumbres. La número 8 habla sobre el derecho penal y el derecho del Estado a castigar a quien infringe la ley. La tabla número 9 habla sobre el derecho público y las relaciones con los enemigos. La tabla número 10 habla sobre el derecho sagrado, es decir, la religión. Y las tablas 11 y 12 constituyen el complemento o complementos a todas las anteriores. Recuerden que las últimas dos tablas fueron escritas por el último decémviro, porque las primeras 10 fueron escritas por el primer decémviro, que fue ese grupo colegiado que gobernó Roma durante las dos Secessio Plebis. Ahora hablemos finalmente de la crisis de la República Romana. ¿Por qué la República Romana comenzó a caerse a pedazos? En primer lugar, las crisis sociales. Los conflictos entre patricios y plebeyos se hicieron más fuertes y más agudos y más frecuentes. Posteriormente, hubo conflicto con los esclavos, lo que llevó a que la República Romana
retirara a los cónsules y entonces se estableciera una forma de gobierno que se llamó triunvirato. El triunvirato es un consejo o magistratura que estaba compuesto por 3 hombres conocidos como triunviros. Ahora, hubo 2 triunviratos. El primer triunvirato se utilizó para denominar la alianza política entre Pompeyo Magno, Julio César y Marco Licinio Craso. El segundo triunvirato consistió en una división del gobierno de Roma entre Octavio Augusto, Marco Antonio y Marco Emilio Lepido. Esto en el 43 a.C., una vez culminado el asesinato de Julio César. Ok, el primer triunvirato. El primer triunvirato fue, como ya lo dijimos, entre Pompeyo, que gobernó o administraba, es la palabra correcta, administraba Roma y Grecia, César administraba las Galias y Craso Asia Menor y Egipto. En el segundo triunvirato, Marco Antonio administraba la Galia e Italia y parte de Egipto, Lépido las Galias e Hispania y Octavio África y el Mediterráneo, con Roma incluido. La caída de la República Romana, como lo mencioné, puede medirse inclusive a partir del 15 de marzo del 44 a.C., que fue cuando Julio César es asesinado. La gente tenía mucha estima a la figura de Julio César. El hecho de que los senadores romanos lo asesinaran a traición fue una forma en que los ciudadanos entendieron que los senadores no les importaba el bienestar popular o administrar Roma, sino retenerse en el poder. En primer lugar, hubo el ascenso de Augusto. Octavio César, que es César Augusto, pasa a ser llamado César Augusto posteriormente, era el ahijado de Julio César, no era directamente su hijo. Sin embargo, él se vio beneficiado con la muerte de Julio César, porque en primer lugar logró establecerse como princeps civium, es decir, como el primero entre los iguales o príncipe de los civiles durante el periodo del Principado, que es una antesala a lo que posteriormente vendríamos a llamar el Imperio. Y ya una vez terminado el Principado, Octavio abandona ese nombre y adopta el nombre de César Augusto. Se convierte en el primer emperador romano y el nombre César pasa a ser un título que pertenece exclusivamente y pertenecerá a los emperadores de Roma. Y comienza las potestades, la autoritas, las dignitas y el pontícipe maximus, que las veremos en la siguiente clase. Bueno, jóvenes, y hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Cubrimos temas muy interesantes para que vean cómo la República Romana, debido a malas administraciones, crisis sociales y la necesidad de la sociedad de una figura central que respondiera a sus intereses, los llevó a depositar poderes ilimitados en un general como Julio César, lo cual terminó por ser la lápida del sistema republicano romano, porque con la muerte de Julio César solamente se acelerarían los procesos que darían fin a la etapa de la República Romana.
Cabe mencionar que durante el imperio sí hubo avances jurídicos. Sin embargo, el mayor desarrollo del derecho se dio durante la etapa republicana. Bueno, jóvenes, y pues esto es todo por esta clase. Nos vemos el siguiente domingo. Manténganse al pendiente del Classroom para que puedan entregar a tiempo sus trabajos. El límite va a ser el día jueves a la medianoche para entregarlo. Creo que es tiempo suficiente. Y pues espero verlos pronto, jóvenes. Cuídense, esto no es un juego, jóvenes. Cuídense mucho. Espero verlos pronto.